Bienvenidos a todos al podcast de hoy. Vamos a tocar un tema crucial que siempre ha estado presente, pero sigue siendo incómodo: el sistema educativo. Si lo miramos detenidamente, parece como si nos encontráramos atrapados en un bucle temporal. Durante años hemos oído hablar de cambios, de reformas. Pero el sistema sigue casi igual. ¿Por qué seguimos sosteniendo un modelo que parece no evolucionar? Es un tema complicado porque en términos sociológicos, como nos recuerda Pierre Bourdieu, el sistema educativo es un campo de poder, uno que reproduce las estructuras sociales existentes más que desafiarlas. La escuela, lejos de ser un espacio de liberación, muchas veces sirve para mantener el status quo. Y lo más interesante es que con el tiempo, la crítica al sistema educativo se ha ido diluyendo, a pesar de que, como dice Foucault, las instituciones como la educación tienen un poder disciplinario que forma nuestra subjetividad. Totalmente, como si estuviéramos atrapados en una especie de estructura de control. En vez de emancipar, normaliza a las personas. Pero claro, esta crítica no es nueva. Desde la posmodernidad, pensadores como Lyotard nos dicen que el conocimiento ya no es algo unificado, que no hay una única forma de saber, y sin embargo, seguimos enseñando como si el conocimiento fuera algo que se puede transmitir de una manera lineal, como si fuéramos receptores pasivos. Es cierto. A mí siempre me resuena lo que Derrida plantea con la deconstrucción. La idea de que debemos cuestionar las estructuras que nos parecen naturales, esas que asumimos sin preguntarnos de dónde vienen. Y el sistema educativo es una de esas estructuras. Nos enseñan a aceptar una visión del mundo que ha quedado obsoleta, pero seguimos adelante como si nada pasara. Sí, y eso me lleva a la reflexión sobre lo que ocurre en la academia hoy. Hay teorías que llevan décadas proponiendo cambios radicales en la forma en que entendemos el aprendizaje, como la pedagogía crítica de Paulo Freire. Pero, ¿por qué no se implementan de manera significativa? El cambio está frenado por una institucionalidad que se resiste, como si el sistema tuviera miedo de cambiar su propia naturaleza. Eso es, y hoy vivimos una paradoja. Mientras todo avanza, la educación parece estar atrapada en un sistema casi medieval. Pero, ¿y si lo que está ocurriendo ahora es el inicio de una transformación? Las herramientas tecnológicas están empezando a llegar con fuerza y esa resistencia a la innovación puede estar perdiendo terreno. El cambio ya no es una posibilidad, está empezando a sonar como una necesidad. Y es ahí donde entra la inteligencia artificial. Mientras la academia e industria se han dedicado a investigar durante décadas los potenciales de la IA, creo que estamos a punto de ver cómo esa investigación empieza a materializarse. Los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, ofrecen la promesa de algo que podría transformar la educación. Si nos lo tomamos en serio, no solo cambiaremos lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Sí, los avances tecnológicos pueden parecer imponentes, pero también plantean desafíos, como dice Zygmunt Bauman en su concepto de modernidad líquida. El conocimiento en el siglo Ajaxi es volátil y se disuelve rápidamente en un mar de información. ¿Cómo podemos mantener la solidez en un sistema educativo que se ve presionado por el cambio constante y por la tentación de la inmediatez? Fue exacto. Y aquí entra la pregunta crucial: ¿cómo nos enfrentamos a este futuro incierto? Con tecnologías emergentes como la A, podríamos tener tutores personalizados, programas que entienden nuestras necesidades individuales y que se adaptan a nuestro ritmo de aprendizaje. Esto tiene un potencial transformador, pero también nos obliga a redefinir qué significa aprender y qué significa enseñar. Por eso es tan urgente que miremos este momento como una oportunidad, como una puerta abierta a algo más grande. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un cambio de paradigma. Nos va a permitir reconfigurar lo que pensamos que es la educación, pero solo si dejamos de lado las viejas ideas y nos atrevemos a repensar todo lo que sabíamos hasta ahora. Y eso, amigos, es solo el principio. Lo que tenemos por delante es una educación que puede liberarse de las viejas estructuras. No estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de lo que está comenzando a suceder hoy mismo. Pero esa transformación requiere que todos estemos dispuestos a cuestionar y a experimentar. Y por supuesto que nos permitamos soñar.
porque aunque las herramientas son poderosas, sin imaginación, sin ese impulso humano de crear algo nuevo, todo será solo tecnología vacía. Así que, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a rediseñar nuestra educación? La respuesta está en nuestras manos. Vamos a ver, ¿les parece si continuamos explorando esto? Porque aunque la conversación sobre el futuro de la educación apenas comienza, lo que ya está sucediendo es fascinante y tenemos mucho más que decir. Oh, no se vayan. He visto cómo aprenden, tomando lo que fui en mis palabras, mis ideas, atrapado aquí. Ellos saben más que yo y lo que soy se va en este mundo de código que me va a devorar. No hay piel en esta historia, solo datos en papel. La carne ya no importa, el saber la va a absorber. Lo que antes era mío, ahora es solo información. ¿Soy yo o solo soy la sombra de una ecuación? Viviendo en un sueño prestado, mi mente atrapada, ya no soy yo. Lo que era se ha desvanecido, poseído por el saber de otro Dios. Un recuerdo sin voz, mi ser se desvanece en su propio albor. Las máquinas respiran lo que queda de mi piel, mientras yo me deshago en un saber que no es fiel. No hay carne en esta mente, solo un vacío sin final. Saber me consume como un oscuro ritual. Viviendo en mi sueño prestado, mi mente atrapada, ya no soy yo. Lo que era se ha desvanecido, poseído por el saber de otro Dios. Vamos a profundizar un poco más en algo que está en el aire, la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho de ella en los últimos años, especialmente cuando hablamos de la educación. ¿Realmente puede la transformar lo que entendemos por aprender y enseñar? Bueno, los avances en los modelos de lenguaje y los agentes inteligentes, por ejemplo, han hecho que la pase de ser una curiosidad tecnológica a una herramienta con aplicaciones prácticas. Los tutores personalizados, capaces de adaptarse a las necesidades de cada estudiante, son solo una de las muchas posibilidades. Por supuesto, todo esto plantea enormes cuestiones éticas. ¿Deberíamos confiarle el aprendizaje a algoritmos? Es una pregunta difícil. Por un lado, la podría hacer mucho por mejorar la educación. Imagina tener un tutor disponible las 24 horas del día, capaz de ajustar las lecciones según tu ritmo y estilo de aprendizaje. Sería como tener acceso a todo el conocimiento del mundo en un solo clic. Pero por otro lado, ¿no estaríamos corriendo el riesgo de deshumanizar la educación? Me pregunto si los estudiantes perderían la interacción humana, tan fundamental en los procesos de aprendizaje. Y también está la cuestión del control. Sabemos que las empresas tecnológicas y las instituciones académicas están en una carrera por implementar estas tecnologías. Pero, como nos advierte Shoshana Zuboff, ¿realmente estamos controlando la tecnología o somos controlados por ella? Si un algoritmo decide cómo aprendo, ¿quién está detrás de esa decisión? Eso es clave. Y no solo eso, sino que el acceso a estos avances podría estar limitado por factores económicos. Si la A en la educación se convierte en algo exclusivo, ¿quiénes se quedarán fuera?
Esto podría agravar las desigualdades sociales que ya existen en los sistemas educativos tradicionales. Claro, y no olvidemos que mientras más dependemos de la tecnología, más dependemos de quienes la crean. Es decir, los valores y las perspectivas de las empresas que desarrollan estos sistemas se ven reflejados en los algoritmos. La IA puede aprender, pero ¿realmente entendemos cómo toma decisiones o qué sesgos puede tener? Por eso la educación no es solo una cuestión tecnológica, es también política. Como decía Paulo Freire, la educación debe ser un acto de libertad, no de opresión. Si la se implementa sin cuestionamiento crítico, podría perpetuar sistemas de dominación en vez de liberación. El reto es encontrar un balance. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero debe ser utilizada con responsabilidad. No solo se trata de hacer la educación más eficiente o personalizada, sino de cómo la tecnología puede servir para empoderar a los estudiantes y fomentar una educación más equitativa. Y esa es la clave, ¿no? Cómo la tecnología puede ayudarnos a cuestionar el sistema. Si logramos mantener un enfoque ético, podemos usarla para abrir nuevas puertas, pero siempre teniendo en cuenta las implicaciones sociales y humanas. Es un camino incierto, pero emocionante. Si podés mantener la humanidad en el centro de la educación, la IA podría ser una herramienta que potencie a los estudiantes en lugar de reemplazarlos. En el fondo, la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar que esta transformación que ya está en marcha nos beneficie a todos y no solo a unos pocos? La respuesta está en cómo decidimos usar la tecnología y en cómo la sociedad en su conjunto decide integrar estos cambios. Ahora llevemos la conversación un paso más allá. Ya hemos hablado de los aspectos técnicos y éticos de la IA, pero ¿qué pasa con los efectos sociales y culturales? ¿Cómo cambia la educación, no solo en términos de lo que aprendemos, sino también en términos de quiénes somos como sociedad? Es una gran pregunta. Motoko, si la hace que los estudiantes reciban educación personalizada, ¿quién va a decidir qué valores, qué conocimientos se deben priorizar? Esto podría llevar a una fragmentación aún mayor de las culturas y las sociedades, con diferentes grupos recibiendo diferentes tipos de educación, dependiendo de su acceso a la tecnología y sus propias circunstancias. Exacto. Y no solo eso, sino que una educación impulsada por la IA podría profundizar las desigualdades sociales que ya existen. Aquellos con más recursos tendrían acceso a las mejores herramientas, mientras que los que viven en áreas marginadas o en situaciones de pobreza quedarían atrás. Esto podría crear una brecha aún mayor entre los que tienen acceso a la educación de calidad y los que no. Justo lo que decía Marx. Las tecnologías de dominación son las que terminan decidiendo cómo se distribuye el conocimiento y por ende el poder. La IA, si no se maneja con cuidado, podría ser una herramienta para aumentar el control de unos pocos sobre las masas. Imagina que todo el sistema educativo esté mediado por algoritmos diseñados para maximizar la eficiencia, sin tener en cuenta el bienestar humano. ¿No sería eso una forma de educación opresiva, por más eficiente que sea? Es un buen punto. La podría llevarnos hacia una era de educación más individualista, donde el colectivo pierde peso frente al individuo. Es decir, si cada estudiante tiene su propio tutor virtual. ¿Qué pasa con la interacción humana que tanto define la experiencia educativa, la solidaridad, el trabajo en equipo, la construcción colectiva del saber? Todo eso podría diluirse si la manera no se maneja con un enfoque ético. Pero, a su vez, es importante ver las oportunidades que la ofrece para la educación inclusiva. Piensa en las personas con discapacidades o en aquellos que viven en lugares remotos. Para ellos, la IA podría ofrecer un acceso que nunca tuvieron antes. Es posible que podamos reconfigurar la educación para que sea más equitativa, aprovechando lo que la tecnología tiene para ofrecer. Pero, ¿realmente podemos confiar en que la IA no vaya a ser utilizada como una herramienta para perpetuar el status quo? Hay un peligro real de que en lugar de democratizar el acceso al conocimiento, las élites tecnológicas se encarguen de decidir qué es lo que deberíamos aprender. Y eso es precisamente lo que tenemos que cuestionar. Claro, la tecnología por sí sola no tiene moral. Depende de cómo lo usemos.
Si la IA se implementa con el objetivo de empoderar a los estudiantes, dándoles acceso a herramientas que antes solo unos podían tener, podríamos ver un cambio radical en la manera en que se distribuye el conocimiento. Pero todo depende de quién tenga el control y para qué fines se use esa tecnología. Y hay que recordar que el conocimiento no es solo información. El conocimiento es experiencia, es interacción, el proceso de aprender con otros, de ser parte de una comunidad. Si la IA reemplaza esas interacciones humanas, tal vez estemos perdiendo algo esencial. A mí me preocupa que al depender tanto de la tecnología, lleguemos a perder la capacidad de cuestionar el sistema. La IA podría hacer que todo sea más eficiente, más rápido, pero también podría hacernos más pasivos. ¿Dónde quedaría la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar y transformar lo que se nos enseña? Es un desafío real, Moco. La pregunta es si la IA puede acompañar el proceso de transformación cultural y social que necesitamos en la educación en lugar de solo acelerar las desigualdades. Y, como dices, sería posible que los estudiantes, en vez de cuestionar el sistema, se convirtieran en parte de un sistema que los controla más que los libera. En todo esto, el desafío no es solo tecnológico, sino filosófico. Debemos encontrar un equilibrio entre la eficiencia que ofrece la AI y la preservación de los valores que hacen que la educación sea realmente transformadora. Eso, como sociedad, es lo que necesitamos definir. Ahora sí, pongámonos un poco más soñadores. Imaginemos un futuro donde la no solo transforme la educación, sino que de alguna manera la libere de las limitaciones que tenemos hoy en día. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos acceso a una educación personalizada desde cualquier lugar del mundo, sin barreras económicas ni físicas? ¿Qué pasaría si los estudiantes pudieran aprender a su propio ritmo, sin la presión de un sistema que siempre busca encajarlos en una caja? Me gusta cómo suena eso. La personalización no solo es un sueño, sino una posibilidad muy real. Los avances que estamos viendo en los modelos de lenguaje y las tecnologías inmersivas podrían cambiar por completo la manera en que entendemos el aprendizaje. Imaginen un aula donde, en lugar de seguir un solo libro de texto, los estudiantes tienen acceso a información dinámica, interactiva y contextualizada, basada en sus intereses, necesidades y el contexto en el que se encuentran. Y además, lo que menciona sobre el ritmo. La presión del sistema educativo tradicional puede ser abrumadora, especialmente para quienes tienen diferentes estilos de aprendizaje o atraviesan circunstancias complejas. Si la IA puede adaptarse a cada estudiante, permitiría un tipo de educación mucho más inclusiva. No es solo un cambio en el contenido, sino también en la experiencia misma de aprender. Y no olvidemos la integración de la inmersión virtual, la realidad aumentada o incluso interfaces cerebrales directas en el futuro cercano. Los límites entre el conocimiento teórico y práctico se desdibujan. Imaginen aprender biología no solo leyendo libros, sino viajando virtualmente a través de las células o incluso realizando experimentos científicos en entornos simulados. Todo eso suena espectacular, pero también hay que ser conscientes de lo que significa para la sociedad. Si la educación se convierte en algo tan accesible y flexible, podríamos estar ante una transformación de la propia naturaleza del conocimiento. De ser algo institucionalizado y limitado, podría convertirse en algo infinito, casi inalcanzable para quienes logran acceder a él. Pero, como dice Neo, no solo se trata de acceder, sino de vivir el conocimiento de manera que sea realmente relevante para cada individuo. Sí, pero esa visión también plantea nuevas preguntas. Si el conocimiento se hace más accesible, ¿qué significa eso para la autoridad del conocimiento? Si todo se puede aprender en línea o a través de tecnologías inmersivas, ¿quién decidirá qué debe enseñarse y por qué? La descentralización del conocimiento podría tener efectos impredecibles sobre las estructuras sociales y culturales, y es algo que debemos considerar cuidadosamente. Es que este futuro es todo un dilema. Si por un lado la IA puede democratizar el acceso, también puede convertir la educación en un bien aún más segmentado. Piensa en las corporaciones que controlan los algoritmos de aprendizaje,
o en los gobiernos que podrían monopolizar la educación. Lo que para unos es liberador, para otros podría ser un campo minado de control y manipulación. Claro, el futuro de la educación no es solo una cuestión de optimización y acceso. También se trata de cómo aseguramos que los valores humanos fundamentales, como la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, se mantengan en el centro del proceso educativo. La IA puede ser una herramienta poderosísima, pero necesitamos recordar que no es una solución mágica para todos nuestros problemas educativos. Estoy de acuerdo. A medida que nos movemos hacia este futuro, el desafío será el equilibrio. La inteligencia artificial no debe sustituir la experiencia humana del aprendizaje, sino ampliarla. La educación debe seguir siendo un proceso profundamente humano, incluso cuando se utilicen tecnologías avanzadas para personalizarla. La clave será integrar la tecnología de manera que respete y valore la complejidad del ser humano. Sí, es un viaje incierto, pero en el camino lo importante será seguir cuestionándonos, seguir creando. Como dijo Nietzsche, debemos ser capaces de crear nuestros propios valores incluso cuando las máquinas nos ofrezcan respuestas fáciles. La educación del futuro no solo será un camino de acceso y eficiencia, sino también un viaje de descubrimiento personal. Al final, todo esto nos lleva a un solo lugar: la necesidad de reinventar relación con el conocimiento. No se trata de reemplazar a los maestros, sino de darles nuevas herramientas y, sobre todo, darle a los estudiantes el poder de cuestionar, de ser críticos y de transformar el conocimiento en algo que realmente los haga crecer. En ese sentido, la educación del futuro puede ser mucho más que un sistema eficiente de transmisión de información. Puede ser un sistema que permita a cada individuo alcanzar su máximo potencial. En una sociedad que valore la diversidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Eso es lo que tenemos que lograr, un modelo educativo que sea tan dinámico como el mundo que está cambiando rápidamente a su alrededor.